es esa melancolía de no saber qué hacer, no saber si mi chiste es adecuado o no, no saber qué significa el silencio del otro, no saber cómo actuar en las fiestas. Y esa parte te tardas mucho y esa yo nunca la voy a, digamos, digerir. Mis hijos ya la digirieron. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y el día de hoy tenemos a Gaby Ponce de León, una mujer mexicana de 59 años que emigró de México a Estados Unidos hace 21 años con su familia. Ella es mamá de 2, abuela de 2 y psicóloga. Gaby, ¿cómo estás? Hola Lore, qué gusto verte. Bueno, escucharte. Igualmente, Gaby es amiga de mi mamá de hace muchos años, donde la relación se fortaleció mucho a partir de un accidente que tuvo mi hermano, y Gaby fue de esas personas que apenas y se va fortaleciendo la relación, y casualmente ella estuvo muchísimo con nosotros, nos apoyó. Esto fue hace muchos años, pero yo me acuerdo perfecto de ella, que nos llevaba a películas de Blockbuster y trataba de entretenernos. Y su hija es más o menos de mi edad, y entonces también me empecé a llevar con ella, y de ahí se empezó a fortalecer esta relación, y de repente llega la noticia de que se tienen que ir a Estados Unidos. Entonces, para no adelantarme más, Gaby, por favor, cuéntanos tu historia. ¿Qué has tenido que callar durante estos 21 años? Ay, pues es una larga historia. Yo soy de la Ciudad de México, mis hijos, me caso en la Ciudad de México de toda la vida. Yo pensé que nunca iba a salir de la Ciudad de México y he andado por todas partes. Y me caso en la Ciudad de México, tengo a mis 2 hijos en la Ciudad de México y mi primer desarraigo, que es chiquito, pero sí es un desarraigo, es que nos vamos a vivir precisamente a Querétaro, donde conozco a Lore y a su familia. Y es un poquito volver a empezar de nuevo, pero como cómodo. Mis hijos eran pequeñitos, iban al kinder, yo veía mucho a la familia y a lo que dejas, ¿no? Y bueno, nos encantó Querétaro, fuimos y vinimos, regresamos a la Ciudad de México, dijimos no, ni locos, y nos volvimos a regresar a Querétaro, especialmente pues pensando en el bienestar de nuestros hijos, en la calidad de vida, en estar cerca de la familia sin vivir en la locura de la Ciudad de México. Entonces, pues nos vamos a Querétaro, yo al menos, quizás mi marido no tanto, yo soy más arraigada en esta parte de este es mi lugar, ¿no? Y pues finalmente rentamos ahí y compramos un terreno pensando que íbamos a ir a construir la casa en la que yo dije, pues de aquí me sacan con los pies para adelante. Ahí van a crecer mis hijos. Mi marido siempre ha trabajado en compañías internacionales como muy grandes. Y yo había suspendido un ratito mi carrera como psicóloga. En ese entonces todavía no era terapeuta. Trabajé varios años en una escuela como psicóloga y pues bueno, luego hice otras cosas, pero mi carrera de psicóloga la suspendí, ¿no? En el momento que yo tuve hijos y pues me quedó como cómodo entonces moverme a Querétaro. Justo en ese entonces iba a empezar a trabajar en la Ciudad de México en una universidad y bueno, se dio y nos fuimos a Querétaro, construimos nuestra casa, nos mudamos a la casa para que mis hijos fueran adolescentes, donde íbamos a vivir ahí toda la vida, crecieran, tuvieran su lugar de amigos. Y yo creo que es en la casa que menos he vivido porque a los 6 meses mi marido me dice, Gaby, me están ofreciendo la posibilidad de irnos sin boleto de regreso, pero verás que nos vamos a regresar pronto a Nevada. Teníamos 2 opciones y bueno, escogimos en Reno, Nevada, porque pues ahí estaba Lake Tahoe y pues, se nos hizo padre experiencia y a mí en lo personal, Eric también veía la parte profesional. Y bueno, era una muy buen trampolín para él, pero la otra era que era una excelente oportunidad para mis hijos. Pero yo estaba como en el dilema de la casa, mis hijos, ¿no? O la familia. Entonces dije, bueno, no les voy a quitar esa oportunidad a mis hijos para que vivan
una experiencia totalmente diferente y esa apertura que mi marido siempre ha sido como muy parte de entender y vivir otro mundo que a mí hoy me parece ya fundamental. Entonces, pues nos movimos un poco. ¿Conocían Nevada o no? Sí, ya habíamos ido una vez a esquiar, nadie me hubiera dicho que iba a vivir muchos años, ¿no? Y bueno, pues llegas y dices, ay, yo hablo inglés, he venido un montón de veces a Estados Unidos y pues no, o sea, la verdad es que moverte a un lugar, pues la primera parte es lidiar con lo incómodo, la verdad, es lidiar eh, en un lugar donde no perteneces, en un lugar donde eres extranjera, especialmente cuando eres de otro país. Yo creo que de lo más incómodo al principio, seguro te ha pasado a ti, Lore, es como esta parte de lidiar con la nostalgia, ¿no? Esa nostalgia que es como la melancolía de estar fuera de tu patria, ¿no? Sentirte forastera en un lugar donde no es tu lugar, así de simple, donde no es tu idioma, que esa es otra parte, un factor importante cuando te mueves a un país donde no es tu idioma, donde no es tu cultura y donde todo, desde ir al dentista, desde el lenguaje que se usa en las escuelas, desde ir a cortarte el pelo y explicarle, según yo hablaba muy bien inglés, dije, no hablo nada. ¿No? Y bueno, pues en esto de moverte hay como varias partes y para mí, cuando te mueves con hijos pequeñitos, yo tenía como dos partes importantes. Desde luego, una parte es que mi marido, pues, a ver cómo le iba en la chamba y cómo se sentía en el trabajo, ¿no? Eh, y la otra es que mis hijos, antes de pensar en ti, hijo, que mis hijos estén bien, ¿no? Y, y pues sí o sea, yo recuerdo ese primer día de escuela, ¿no? Y sus caras de pavor. Constanza, mi hija mayor, y tenía 12 años, entró a sexto de primaria, y Juan, solo tengo dos hijos, es mi hijo pequeño, tenía 9 años y entró a cuarto de primaria. Y esa parte de ver la cara de terror, ¿no? De dónde estoy, en un entorno totalmente diferente, y ver pues los primeros meses difíciles para ellos, sí te cuestionas muchísimas veces, nos cuestionamos mi marido y yo, Eric, si realmente habíamos tomado una decisión correcta, ¿no? Porque la verdad es que no teníamos boleto de regreso. Sí. O sea, no dice seguro me voy a regresar. Él me decía como en 2 años, pero era como en dos y como que se convirtieron en 21, ¿verdad? Y sí hay veces que sí piensas si será lo correcto. 1000 veces pensé, y yo creo que Eric también, si estamos haciendo lo correcto. Eric le iba muy bien en su trabajo, pero también tuvo muchísimos retos y fue difícil también. Y llegamos a un lugar pequeño con poca diversidad. No es lo mismo llegar a Reno, Nevada. Hoy Reno, Nevada es mucho más diverso, hay mucho más hispanos. Mis hijos eran en ese entonces los únicos hispanos en su escuela, a llegar a vivir a Nueva York, ¿no? Donde es un mundo de extranjeros. Entonces, pues es volver a empezar de cero sin instructivo, ¿no? Es así como, ¿qué hago? Yo me acuerdo que era agotador ese pensar todo el día en inglés y llegaba a mi casa como mi lugar seguro, ¿no? Mi apego, así de no tengo que hablar en inglés, así era como tan rico, pero cada vez que salías es desde encontrar un pediatra, desde encontrar un súper, desde encontrar una farmacia, es encontrar todo para ti y para los tuyos, ¿no? La verdad es que cuando vas como mamá, tu primera parte es que tus hijos estén bien y tú te quedas como en segundo plano. Entonces no es solamente pensar cómo me va a ir y qué voy a hacer y qué quiero hacer, es cómo están mis hijos y cómo, o sea, yo me acuerdo Constanza, mi hija, como niña, y le tocó un grupo de amigas bien bonito que hoy siguen siendo sus amigas, como que era más cuidada. Pero Juan, yo me acuerdo, decía mil veces a Constanza, ¿qué hizo tu hermano en la escuela? Decía, pues estuvo todo el día en los columpios y sentías horrible. La verdad es que sí tuvimos bastantes experiencias así como difíciles, ¿no? Incluso a lo mejor sin el afán, ¿no? No sé si con la intención de ser buenos, pero cada vez que abres la boca te dicen, ¿de dónde eres? Entonces
1000 veces al día te confirmas que no eres de ahí. Mm, Ay, ese acento tan lindo, ¿de dónde ujú, eres? ¿No? ujú, Cuando te dicen, ay, no parecen mexicanos, parecen italianos, o sea, como son muchas cosas que te hacen sentir a veces cómoda, a veces incómoda. Algunas ujú. veces hubo gente que me hizo sentir incómoda, pero en general no, o sea, la gente la hace con buena intención. El que se tiene que adaptar eres tú, no ellos. Eso me Claro. quedó claro. Y cuando nos fuimos, sí, sí recuerdo que nos hicieron como pues un propedéutico ahí de lo que es vivir en el extranjero, y lo entendí mucho tiempo después, pero sí me acuerdo que la que nos entrenó decía, lo difícil como papás es que si se quedan mucho tiempo, sus hijos van a absorber cultura. Sus hijos llegan muy chiquitos, son muy permeables, y cosa Ujú. que pasó, y ustedes no. O sea, ya eres sólido, mucho menos flexible. Los niños son mucho más flexibles, mucho más impenetrable, mucho más arraigado. Ellos son más libres, ¿no? Sus raíces son mucho más elásticas, digamos. Y esa parte es muy cierta. O sea, tú te adaptas, pero no absorbes cultura. Y mis hijos Ujú. absorbieron muchísima cultura. Sí son mexicanos, a ellos les preguntas después de 21 años, hoy mi hijo se fue de 29, hoy tiene 30, mi hija de 12, hoy tiene 33. ¿Y de dónde eres? Somos mexicanos, hablan perfectamente bien español, pero pues no son mexicanos del todo, ¿no? Son una Sí, combinación chistosa. Quizás yo también, pero ellos muy, muy, muy diferente, porque ellos, su idioma es el inglés, piensan en inglés, y no es en inglés, el idioma es cultura. Y eso lo entendí sí, mucho tiempo después. Hablar inglés, tú que vives en España, Lore, lo debes de... Hablar español no es adaptarte a España, sí, ¿no? El mismo idioma español tiene diferencias culturales, depende de dónde vengas. El inglés es cultura, el inglés es directo, el inglés es práctico, el inglés te dice mucho de cómo piensas como americano. Entonces no es solo hablar inglés, es poder contar un chiste en inglés, saber qué decir en inglés. Todo es incómodo, ajeno, y bueno, pues hay que adaptarse. sí. Allá, aparte, tus hijos hoy han vivido más años en Estados Unidos que en México, ¿no? Sí, claro. Bueno, ellos prácticamente han vivido bueno, Constanza no tanto, pero casi una tercera parte, y Juan Pablo ya una tercera parte de su vida la vivieron en México y las otras 2 terceras partes en Estados Unidos, sí. Sí, Mis hijos ya se casaron. Mi familia es un melting pot por todos lados, ¿no? Bueno, Juan no se ha casado, pero tiene pareja ya hace varios años. sí, Y, y, y bueno, pues esa es la parte de salirte, es que ya digo, lo íbamos platicando, pero no, es adaptarte y es cambiar, ¿no? Cuando tú te adaptas, tú cambias, ¿no? sí. Me Uh-huh. acuerdo que hasta tenían ya horario de cena a las 6, ¿no? Como lo hacen allá. O sea, sí tienes que cambiar todo, 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 ¿no? Exacto, porque tus hijos salen a las 3:30 de la escuela y a esa hora son las clases. Entonces, pues, o sea, no aplica el horario de comemos aquí, ¿no? O sea, son sus Ujú, clases, y cuando los invitan a comer o a cenar siempre es a las 6, y tú tienes que hacer un horario donde vives. ujú, Y el horario es parte de, ¿no? El idioma, el horario, las fiestas, ¿no? ujú. Entonces, yo me acuerdo nuestro primer Thanksgiving. O sea, sí nos invitaron unos amigos americanos muy lindos a su casa, han de haber dicho, estos pobres mexicanos aquí, ¿no? Y hoy, pues lo vas y lo celebras, pues es incómodo, o sea, no sabes qué se hace en el Thanksgiving, ¿no? Y Claro. hoy, para mi familia, yo creo que una de las festividades, al menos para mí, es muy tropicalizado, lo hacemos, ¿no? Con nuestro propio sello, pero pues es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Es Ujú, celebrar Thanksgiving como celebras Navidad, ujú. exactamente igual. Pero al principio era, o sea, pues vamos a hacer Thanksgiving, o sea, pero ¿qué es esto, no? Sí, Eh, de lo que sé de las películas, ¿no? O sea, sé que va a haber exactamente. un pavo y ya. Ajá, no tienes Sí. como el significado, y no es un Ujú, significado para ti, no lo puede ser, ¿no? Uh-huh. claro. Ahora, ¿qué pasa a los 2 años? Que era como el periodo aproximado que habían contemplado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan?
Bueno, es que no había un periodo aproximado. O sea, era como en 2 años, pero pues en 2 años mi marido seguía ahí, iba bien y como aquí nos regresamos, ¿no? Está Ujú, bien, ya, ya estábamos más cómodos. Yo nunca me tardé muchísimos años en decir estoy en mi casa, que es un término como más del inglés, ¿no? En esta parte de hablando del idioma, ujú, como this is home, ujú, en lo que significa home, que no es casa, ¿no? Me ujú, tardé muchos años, pero ya estaba cómoda. No era home para nada, eh, pero estábamos cómodos. Quizás, sin el quizás, tampoco para mis hijos era home, aunque no lo decían, ellos también intentaban eh, como adaptarse y decir ya estoy bien, ¿no? En esta parte pues de pertenecer, pero yo leí muchos años después como essays que hicieron en la escuela y en, me los encontré mucho tiempo después y por mucho tiempo Constanza escribió uno entrando a high school y dijo, por primera vez ya estoy en casa, ¿no? Después de sí, 3 años. wow. Juan Pablo también escribió uno y, o sea, no es tu casa después de mucho tiempo. Me tardé mucho tiempo en ir aterrizando en el avión de dejar México, porque íbamos todos los años, eh, sin que me doliera despegar y que cuando ves por arriba Reno, Nevada, de decir qué rico ya llegué a mi casa. Pasé muchos años, eso no es instantáneo. Y entonces en este periodo que tú me preguntas de 2 años, pues no, Eric iba bien en la chamba, los niños estaban bien, pues no había que regresar y pues seguimos, ¿no? Y digamos que nuestro gran parteaguas es cuando Eric sale de Mars, como a los 3 años y fracción. Eh, México todavía estaba, no era el México de hoy, Ujú, empezaba un poquito más violencia y todo, pero no, para nada era el México de hoy. Y entonces decimos, oye, pues vamos a intentar un negocio, ¿no? Como era la primera vez que Eric no tenía como un trabajo institucional y vamos a intentar un negocio, pues donde será más fácil, en México, en Estados Unidos. Y dijimos, mis hijos, o sea, como, no, otra vez, por favor, no nos muevan, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi hija llorando, otra vez, no, por favor. Y entonces dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a intentar este, un, un, un negocio aquí y decidimos, ¿no? En una apuesta de, pues si funciona el negocio, este es nuestro lugar. ujú, Eh, pues apostar allá. No fue muy bien en el negocio porque, bueno, ya esa será otra historia. Nos tocó la crisis en Estados Unidos del 2008, en fin. Pero pues ya en este momento, ya como sin pensarlo, quizás es decir, aquí me quedo, ¿no? O al menos aquí ujú, se quedan mis hijos. Pero bueno, ese fue realmente como el parteaguas de decir, nos regresamos o no, cuando Eric ujú. sale del lugar donde trabajaba y pues apostamos ahí sin tener vuelo. Ese es algo que, fíjate que a mí me parece importante. Eh, vuelves, seguramente tú ya lo viviste, cuando tú te desarraigas, lo que te hace vivir bien en un lugar es ser flexible. Eh, no, no decir cuándo voy a regresar. Si tú estás pensando así, nunca te arraigas. Este es mi lugar y yo tengo que empezar en muchos sentidos de cero. Siempre es mucho más lindo, el pasto es verde del otro lado de la montaña, ¿no? Ujú, Idealizamos muchísimo el país en el que vivimos cuando estamos fuera, idealizamos muchísimo a la familia, idealizamos muchas cosas cuando vivimos fuera que, que poco a poco tienes que dejar de idealizar o al menos no voltear tanto al otro lado de la montaña y tratar de hacer de este lado tu montaña. ujú, Este, Y hablando de nostalgia, ¿no? De esa parte de que esa parte sí te tardas un ratote. eh, Como que ya entendí en ese momento, después de ciertos años, que nostalgia no era tanto como estar lejos de mi patria, era, era esa parte que a mí me parece como muy importante de sentirme totalmente segura y saber qué hacer en un lugar. Yo no me siento, aún 21 años después, tan segura como en México, en el sentido de
saber qué hacer. Conozco la cultura, conozco lo que se dice, conozco lo que es socialmente correcto, sé perfectamente cómo comportarme en una boda, en un velorio, aunque no conozca ni a los novios ni al muerto. Ajá. Sí. Y en Estados Unidos o en otro país no sabes. Cuando tú estás en tu país, esa es la parte que cuesta, es esa melancolía de no saber qué hacer, no saber si mi chiste es adecuado o no, no saber qué significa el silencio del otro, eh, no saber cómo actuar en las fiestas. Y esa parte te tardas mucho y esa yo nunca la voy a, digamos, digerir, mis hijos ya la digirieron, ¿no? Pero quizás esa es como la parte más difícil es nunca recuperar la seguridad con la que tú te mueves en tu país. Esa es la verdad de las cosas. Cuando eres adulto, ¿no? Nunca me había puesto a pensar en eso que dijiste, pero es verdad, o sea, esa manera de verlo, ¿no? O sea, esa forma en la que actúas ante X circunstancia con tanta naturalidad y que cuando estás con otro país lo tienes que todo como sobrepensar, ¿no? Uh-huh. Y es hasta emocionalmente cansado de estar pensando qué digo, qué contesto, un chiste que te saldría normal aquí ya no lo dices, o si lo dices no funcionó, entonces hay como esta herida de rechazo, o sea, hay como todos los días hay como estas pequeñas circunstancias de estas heridas y también como pequeñas victorias, ¿no? Como ir a pedir el pan a una panadería, por ejemplo, en mi caso en catalán, cuando lo logré, es como una pequeña victoria, ¿sabes? Que igualmente te Sí, callas, no la puedes compartir. exacto. Que nadie sabe más alguien que lo ha vivido como tú, Ujú, ¿no? Uh-huh. ujú. Y es así como sabes exactamente cuándo decir un chiste preciso, exactamente la frase de cortesía necesaria, el chisme que en México es tan común, ¿no? O Sí, sea, sí. la crítica. En México, por ejemplo, muchas partes de los chistes son en función del otro, ¿no? Ujú. Un poquito de bullying, pero un bullying chistoso. En Estados Unidos, me imagino en España, no sé, ¿no? Pero en Estados Unidos nunca. O sea, es Sí. como, ¿por qué te ríes, no? Muchos chistes en México son a raíz del ciego o del cojo, o sea, tú cuentas ese chiste en Doble Estados Unidos. sentido. Exacto, Ujú, el doble sentido, ¿no? ujú, Es muchísimo, es en doble sentido. Por ejemplo, todo ese rollo en los partidos de lo que gritan cuando patea el portero en México es súper ujú, chistoso. En muchos otros países es súper irrespetuoso y el mexicano no lo entienden, pero los otros tampoco. O sea, ujú, mis hijos varias veces cuentan un chiste o de racismo o algo y sí se volteaban y decían, o sea, ¿cuál es lo chistoso? ujú. ¿No? Es como ofensivo. Y y el mexicano no lo hace de manera ofensiva, es parte de la cultura, parte de saber cómo, eso que dices tú, el doble sentido es tan común, el decir el cuatro ojos es tan común, ahora quizás se ha quitado un poco en México, ¿no? Ahora está de moda tener lentes. Exacto, ahora no, pero la verdad es que, pues sí, es parte yo lo he asumido, ¿no? Nunca voy a ser americana, siempre voy a Ujú, ser extranjera, pero de manera diferente, pero tampoco estoy tan cómoda en México. O sea, mm, como que te quedas in between, eres extranjera, te vuelves sí, extranjera después de 20 años, y sí. seguramente te pasa ya a veces y te va a pasar, pero eres extranjera en los dos lugares un poquito, ¿no? Mucho más acá. Justo hablaba con unas amigas que parte de como de este duelo es que dejas de pertenecer de tu país natal, pero todavía no perteneces a este nuevo país, entonces te quedas en el limbo, ¿no? O sea, ya vas a tu país, de origen y a lo mejor tus amigas ya tienen otras amigas, ya tienen chistes, ya hay, anécdotas locales donde tú ya no estuviste, pero en esta nueva apenas tienes conocidos, todavía no son amigos, ¿no? O tan amigos. Entonces, ese in between, como dices tú, o sea, es horrible, ¿no? O sea, es como, ya no soy ni de aquí ni de allá. Y ese momento yo creo que es el más duro, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, bueno, pues empiezo a adoptar esta cultura o me regreso, ¿no? Yo creo que la gente que se regresa es en ese momento. Exacto. Y cuando tú te regreses vas a perder cosas. O sea, es Ujú. inevitable. Aún así, sí. Aún así, y cuando tú te vas a perder cosas.
Y yo creo que en esta parte de extrañar y de la nostalgia y de la patria, eh, lo entiendes mucho tiempo después, cuando eres forastera y vuelves a empezar de cero, como te dije, sin instructivo, pero vuelves a empezar, también te da muchísima libertad. Uh-huh. Ajá. A mí me queda como muy claro, ¿no? Como toda la libertad que tienes de volver a hacer cosas que no habías hecho. Y sobre todo, por ejemplo, yo pensando en mis hijos, yo como que en un país donde en esta parte hay como mucho más movilidad, no es para nada, es perfecto, tiene muchas cosas que no me gustan, pero en esta parte sí es mucho más movilidad. En México las clases sociales son más estructuradas, el nivel educativo es más estructurado, no hay, no hay casi extranjeros o hay muy pocos extranjeros, no hay esta como diversidad en todos los sentidos, ni esta facilidad de moverte de clase educativa o clase social. Y aquí no, es como mucho más libre de ida y vuelta, ¿no? En esta parte, pues sí, como que tienes, como les das la posibilidad, yo creo que de crear y de ser quienes ellos quieran y empezar las veces que quieran en un lugar con menos atado. Y tú también las tienes, tú la verdad es que también las tienes. Creo que esa es una de las partes a cualquiera que vive en el extranjero que nos deja marcados y lo entiendes después de que dejas de extrañar tanto, es la posibilidad de empezar de cero con la libertad que te da empezar de cero. Ujú. ¿Cómo les fue? Porque en otros casos, una de las parejas es del país al que emigraron, ¿no? Pero en su caso eran 2 papás mexicanos con 2 niños que empiezan a adoptar esta cultura americana. Entonces, ¿cómo era la educación en el día a día? Pues sí, esta parte sí es como complicada, ¿no? A veces, no es complicada, pero te tienes que adaptar, por ejemplo, a cosas como simples, ¿no? Pero que eso le encantaba a los amigos de mis hijos y luego a los novios, pero esa parte de la sobremesa y la plática y las comidas a la mexicana, ¿no? De todos platicamos, de la mamá, el papá se quedan horas platicando con los amigos, ¿no? Se hacen muchas cosas en la mesa y a través de la mesa. Y la comida. Y la comida, ¿no? Que en Estados Unidos también, pero de manera diferente. En México, parte de de recibir a alguien bien en tu casa, que eso es muy, muy mexicano, ¿no? Es como que se sienta halagado en tu casa, Ujú. ¿no? Y parte de que se halaga es que atiborrarlos de comida, ¿no? Esa es la verdad. Sí. O sea, da sed de comer y hacer muy rico, entonces, pues sí, no era muy común porque decían, ma, es que pues, todos mis amigos dicen que cocinas muy rico, entre que era mexicano y esa parte de atiborrarlos. Pero yo me acuerdo de, ¿quieres un poquito más? ¿No? Ujú. Y te decían, no, gracias. No. ¿Cómo no? O sea, y le servías así, ya sabes. Y mis hijos se volteaban y me decían, ma, ¿qué parte de no entiendes? O sea, no quiere más. Y tú piensas que el no es de penita, ¿no? Porque siempre en México es no, pero sí, no, Sí. gracias, pero sí, Bueno, está sírvame. bien, sí. Exacto, sí, no. Y en Estados Unidos es no. O sea, Ujú. cuando tú invitas a alguien a una fiesta, oye, ¿puedes venir a mi casa? No. A ver. Y en México, ay, no seas gacho. O sea, Sí, no, ¿qué parte del no entiendes, no? Y se me hace hasta como, a mí se me hacía como hasta mala onda, o sea, pero ¿por qué me dice así que no puede venir, no? Pues claro. igual con la comida de no, no es no, o sea, y yo, no, otro poquito. Y luego, por ejemplo, en esas sobremesas, ¿no? Yo me acuerdo Constanza tenía un novio o sea, la primera vez que lo invita, estábamos todos platicando, acaba la cena, se para y prende la tele y yo decía, ¿qué onda con este? O sea, ¿qué le pasa? Y él no entendía, o sea, ¿por qué se quedan 3 horas platicando con los papás? Eso en Ujú, Estados Unidos, esa como división, como que los papás no platican tan, digo, obviamente tienen buena relación con sus hijos, simplemente es diferente. ujú, Eh, los papás no se mezclan tanto con los amigos, ¿no? Así a sí, platicar 2 horas en la sobremesa y pues no lo entendían, ¿no? Yo tampoco entendía si este maleducado, qué onda. ujú, Y te va costando trabajo
adaptarte a algunas cosas todavía hoy, ¿no? Hay como, por ejemplo, Erika le hacía chistes a las meseras o a los meseros cuando nos atendían no me acuerdo qué, pero el mesero lo veía con una cara de, no es chistoso lo que me está diciendo, y mi marido, ¿por qué no se ríe, papá? Es un maleducado, así como en esos pequeños detalles, hasta como adaptarte a cosas de escuelas, ¿no? Hasta como adaptarte para ellos eran muy comunes como algunas cuestiones por ejemplo, de irte a la universidad, ¿no? De hacer como esa diferencia de los papás no se meten tanto en los hijos. En fin, esa parte te empieza en el pensamiento tan práctico, tan concreto, en el horario. Yo me acuerdo la primera vez que a Constanza le invitan a una fiesta, pues decía de 4 a 6, y yo dije, bueno, pues de 4 a 6, pues llego 6:10 para que vea que no tengo prisa. Y literal, o sea, estaba la señora con mi hija en la puerta y mi mamá, o sea, mi hija, o sea, ¿por qué no llegabas, mamá? Pues 6:10 se me hizo súper mala onda. Yo de por sí soy impuntual, la verdad. Esa parte que me ha costado mucho trabajo en un país que el tiempo lo valoran tremendamente, ¿no? Pero ¿por qué no llegabas? Pues así se me hacía súper mal educado, como de 4 a 6, o sea, ¿qué es esto? Y a las 6 todo el mundo se para y se va, ¿no? Entonces, esa chorcha eterna, pues ellos la tienen 2 horas, pero te va costando trabajo, sí te cuesta trabajo, y sí hay diferencias, ¿no? Obviamente mis hijos de la cultura y la familia, esa es inevitable, ¿no? Se han sentido siempre súper cómodos, y en eso a lo mejor en familia, en chorcha familiar, en como niños interactuar con adultos, como lo hacíamos en tu casa con todos juntos, ¿no? Tu mamá, tu papá, Eric, nosotros, los niños, y platicar todos. Bueno, eso no lo pierdes, pero van teniendo otras cosas, ser mucho más prácticos, ser mucho más puntuales, en fin, ¿no? Que ser mucho más concisos en el lenguaje, ¿no? En esa parte tan importante de los gringos de privacidad, que a lo mejor en México todo el mundo se mete en la vida de todo el mundo, y en los gringos es como una falta de respeto, y que, bueno, pues tienes que empezar a lidiar como familia. Sí cuesta, pero sí se puede, y nos hace a todos más flexibles, creo. A ellos también y a nosotros también. ¿Cómo te iba en tus visitas a México? Porque hoy creo que puedo empatizar con muchas cosas contigo, pero yo me acuerdo que cuando decías: "Voy a ir", era como, todos queríamos que te quedaras en nuestras casas, ¿no? Entonces, estabas 3 días en una, 3 días en otra, 3 días en Ciudad de México y ya, ¿no? Te tenías que regresar. O sea, ¿cómo era esto? ¿Te abrumabas? ¿Se te removían emociones? ¿Cómo era? Ha cambiado mucho, ha ido cambiando con el tiempo mucho. Desde luego, mis visitas al principio nunca lo platicamos entre Eric y yo, mi esposo, pero era como una regla no platicada, pero como muy clara, él no podía, obviamente por cuestiones de trabajo, no podía ir tanto tiempo, pero era como que los niños no pierdan su parte mexicana, no pierdan la familia, a sus tíos, a sus abuelos, ¿no? Y a sus amigos. Entonces, era muy, muy importante para nosotros llevarlos a estar un mes en México. Era un mes en el verano completo. Para mí también era súper rico, la verdad. Y para mi marido, que iba una semana, también era padre, no solo como vacación, sino como estar en esa parte, como que se te quitaba el cachito de nostalgia. Te comías tus tacos, es que todo, es los olores, los sabores, la gente, tu familia, tus amigos. Y como nosotros habíamos vivido en Querétaro, precisamente, entonces nos dividíamos entre México, ¿no? Que era la familia, entre Querétaro, generalmente íbamos una semana, y sí me abrumaba un poco, pero me encantaba, ¿no? No, fíjate que no lo viví como abrumado, no, yo lo vivía muy feliz. Y la otra, generalmente nos íbamos también una semana con mis papás y con mi hermano, o a Acapulco, o alguna parte, como en una convivencia ya de menos, de tanta interacción, ¿no? Porque en la Ciudad de México obviamente veía a la familia de Erika, mi familia, mucho era para mí los abuelos de mis hijos, mis papás, mi hermano, y obviamente los veía eso, pero también a un montón de amigos. Y en Querétaro eran solo amigos, y la otra era como más familiar. Así lo teníamos como estructurada, y era como súper lindo, ¿no?
En prepa empezó a cambiar un poquito en high school de mis hijos. Ya a lo mejor no era un mes, pero también lo vivíamos así, y a lo mejor ya no íbamos tanto a Querétaro. Y también pues los niños empiezan sus amigos, pues, especialmente en secundaria y prepa, pues tus amigos son tus amigos, ¿no? Ujú. Sí, qué padre mi mamá, qué padre los amigos de mi mamá, que siempre lo disfrutaron, pero también querían estar con sus amigos en el verano, en el lugar Claro. donde vivían. Y también queríamos a veces vacacionar a otras partes. Y luego ellos empezaron a trabajar en esta parte de adquirir cosas, ¿no? En Estados Unidos es muy normal que trabajes en preparatoria, ya teníamos el negocio, teníamos un restaurante, trabajaban para el restaurante eh, que era el negocio de papá, entonces pues ya no se podía uno ir tanto, ¿no? Y ya obviamente en la universidad empezó a cambiar muchísimo. Hoy para ellos pues ya ellos ya no van como voy yo ya no voy Ujú. en el verano, ya ahora yo voy muchísimo pues a ver a mi familia, especialmente, que sigue siendo difícil a veces, ¿no? Para mí ahora es muy difícil ver a mis papás viejitos y ver a mis papás con muchísima necesidad de ayuda, y yo estando fuera es Ujú. complicado. Entonces yo ya voy un poco, mucho más que por vacación, un poco más para estar con mis papás y ayudarlos, y pues para ver a mi hermano y a otros amigos y familia, pero ya no es tanto de escoger así, ay, ahora voy a Querétaro. No, es ahora la prioridad es un poco más mis papás, y entonces pues va cambiando, y son las cosas que aún duelen, ¿no? De estar lejos, de perder lo cotidiano con los que Sí. pues, quieres tanto. Y luego, lo poco o mucho que habías construido en Reno, después te vas a San Diego, ¿no? ¿Cuántos años Sí, pasaron? sí. Yo vivimos casi 10 años en Reno, y ahí crecieron mis hijos, ¿no? Eso fue, fíjate, este que mencionas fue un cambio como bien diferente. Eh, Perdón, un cambio como bien fuerte, no diferente. Este, Vivimos casi 10 años allá. Cuando llevábamos como 6, 7 años, Constanza, 2010, sí, 7 años, Constanza se va a la universidad. Ujú. Este, que esa parte, eh, bueno, ahorita la platicaremos, ¿no? El significado de que los hijos se vayan y todo. Se va a la universidad, y luego Juan Pablo se va. También, bueno, no, antes ponemos el negocio no va bien en Estados Unidos. este, se viene una crisis económica fuerte en el 2008, a nosotros nos reventó el negocio, habíamos comprado una franquicia de un restaurante, nos fue requete mal. Y cuando Juan Pablo se va a la universidad en el 2012, 9 años casi, 9 años fuera, entonces, porque llegamos en el 2003, pues ya el negocio no funciona, tenemos que volver a empezar de cero, ahora económicamente, ¿no? ¿Por qué un restaurante? O sea, ¿de dónde se inspiraron? Queríamos poner un negocio, sabes, en esta parte de no entender mucho qué se hace en otro país, pues no entiendes muchas cosas en otro país. Entonces mi marido dijo, voy a comprar una franquicia, ¿no? Como Mm. para entender un modelo probado. Por eso, Ujú. y entonces, bueno, hay franquicias que son carísimas, Ujú. no operaban mucho. Entonces nos asociamos con mi hermano. Bueno, el negocio fue nosotros, y también entró mi hermano y mi cuñada. Y entonces la idea era como poner un restaurante, un modelo que no existiera en México, probarlo, entenderlo, y luego llevar el concepto a México. Ah, ok. Entonces esa era como la idea, ¿no? Sí, y no contábamos que venía una crisis tremenda en el 2008, tremenda económica en Estados Unidos. Y entonces, pues por eso pusimos un restaurante. Ya me perdí ni dónde iba, Lore, pero esa era más o menos esa era la pregunta del restaurante. Ok, o sea, un Ajá. restaurante porque al final querían una franquicia, un modelo probado. Era un No modelo de porque les negocio. gustara. No, ni eh, cocinar ni nada, porque ok. ahí era un restaurante, y además muy significativo, by the way, en el término de melting pot, porque ese es Ujú. un término que ahorita platicaremos muy importante en Estados Unidos, y yo creo que en los que vivimos fuera, ¿no? Pero era un restaurante de fondue, que no requería precisamente chefs ni nada, era un modelo comprobado, funcionaba bonito, no existía en México, era un concepto que quizás, que finalmente alguien abrió en México después y sigue en México, ¿no? Pero que podíamos llevar a México,
y entonces nosotros podíamos administrar el de acá y el de México, mi hermano que vivía en México también estar parte ahí, en fin, era un modelo como en el cual estábamos todos, que no funcionó, así es la vida, ¿no? Sí. Y que a veces tienes que volver, o sea, que pensaste que ya habías empezado de cero y a veces tienes que volver a empezar de cero. Sí. Y entonces mi marido consigue trabajo en Tijuana y ahí sí viene otro nuevo periodo, ¿no? Y nosotros ya, en esa parte ya somos americanos, podemos, nos venimos a vivir a San Diego trabajando en Tijuana. En fin, pero ese es otro punto, ¿no? Pero sí, ese ya te lo contaré ahorita, pero sí es como cuando te vas fuera, no necesariamente empiezas una vez, quizás empiezas muchas otras veces y empiezas, fue otro nuevo empiezas cuando se van tus hijos, ¿no? A la universidad. Eh, y fue difícil porque para entonces yo ya trabajaba, yo ya, como no podía ejercer como psicóloga allá, tenía que hacer muchísimas cosas para revalidar, tenía que casi volver a estudiar la carrera, entonces dije, pues voy a ser maestra de español y me metí a estudiar español, me metí a estudiar una maestría en español para dar clases en high school y bueno, pues lo dejé a la mitad porque reventó el negocio a la mitad y tuve que volver a empezar de nuevo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues la vida son muchos empiezos y vivir en el extranjero a lo mejor nos deja más claro cuáles son, porque a veces te tienes que volver a mover y cuando estás en un lugar no los notas tanto, pero pues también empiezas muchas veces. Uh-huh. Y como familia, en las cenas, por ejemplo, que creo que es como la comida más fuerte familiar, ¿no? Ahí hablaban, o sea, de que, a ver, hijos, está pasando esto, existe esta posibilidad, existe esta otra, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿O todo era como en silencio, en secreto y vamos día con día? No, súper hablado, súper hablado. Incluso cuando íbamos a poner el restaurante, había otra oportunidad para Eric, ya tenía otro, o sea, él ya no estaba en Mars, él tenía otra oportunidad eh, para otro trabajo muy bueno, también en California, bueno, ahora vivimos en California, pero en ese entonces era en el norte de California, eh, con lo que él había hecho siempre, que es supply chain, entonces era un trabajo muy bueno, le sale cuando ya estamos como en el proceso del restaurante y se habló y ellos nos dijeron, porfa, o sea, ya no nos muevan. Obviamente no fue nada más por eso, nosotros lo platicamos, era la oportunidad de poner un negocio que mi marido siempre había querido, como ser independiente económicamente, no funcionó, ¿verdad? Pero sí, era todo súper platicado. Y luego en el negocio, mis hijos fueron parte del negocio, ¿no? Porque ambos trabajaron, digamos que quizás fue su primer trabajo así formal en el restaurante como empleados, ¿no? De papá. Papá era un jefe exigente y duro. Pero ellos, y fue como súper formativo. Eh, no solo el trabajar chicos, el trabajar con papá y ver las felpas que se ponía papá, ¿no? Pero también el entender lo que es trabajar y ganar un dinero, pero también ser parte de un proyecto familiar que no estaba funcionando tan bien, ¿no? Y que ellos entendían que era bien difícil y que estábamos todos en un barco que como que en medio de la tormenta y pues ellos súper solidarios, todos, la verdad que fue muy fuerte en cuestión económica, ¿no? Porque había muchísimo dinero ahí metido y eran como todos nuestros ahorros, pero familiarmente fue padre, la verdad yo creo que nos construyó mucho como familia y como muy solidarios todos con todos, ahí sí, trabajando, siendo todos parte, eh, pasamos navidades en el negocio, ¿no? Yo me acuerdo que una Navidad precisamente Constanza tenía unos amigos de Querétaro que vinieron y se fueron a esquiar y mis hijos dijeron, no podemos ir a esquiar, tenemos que trabajar y dijimos pues la Navidad en el negocio y en el restaurante porque estaba súper lleno, que era el 24. Y me acuerdo que llegando, los dos cocineros nunca aparecieron, renunciaron, nunca llegaron. O sea, ¿qué hacemos, no? Entonces llegaron los dos amigos de Constanza con los esquís y, o sea, nos ayudan, porfa.
y pues todos ahí cocinando y preparando. Y ya luego, ya que se fue todo el mundo, tuvimos una Navidad muy padre ahí con los meseros, y los hijos y los amigos estaban felices, ¿no? Pero sí, pues es como en esta parte que te digo, sí que era un como proyecto de todos, de no. Y ya al día siguiente, ok, ya celebramos el 25 como en Navidad, pero sí, pues muchas veces tuvimos que dejar de hacer cosas como tan comunes, ¿no? Como la cena de Navidad, qué bonito los regalos, ¿no? Y estar Ujú, chambeando todos juntos para un proyecto común. Y eso fue ujú. padre, la verdad es que eso fue bonito, con las partes difíciles, pero fue padre. Hoy que ya pasó y que me imagino que hoy lo puedes hablar, porque a lo mejor hace unos años, a lo mejor se te hubiera cortado la voz, ¿no? Pero Ay, hoy fue súper difícil. Ajá. que lo tienes trabajado y que lo puedes decir en voz alta, ¿qué crees que te enseñó este volver a empezar? Este, pues me enseñó que volver a empezar de cero, ¿no? Que Ujú, siempre dices, ay, bueno, pues, vuelvo a empezar, pero cuando ya has como construido un patrimonio, tienes otro nivel de vida muy padre, te acostumbras a muy buenos ingresos, pues volver a empezar de cero no es, ¿no? Es perder tu casa también, es perder muchas cosas. Eh, pues me enseñó que es difícil empezar de cero, pero que siempre puedes empezar de cero y en eso creo que fuimos como muy solidarios él y yo como pareja. Empiezas de cero y te puede ir muy bien y como muy cero quejas, ¿no? Cero culpas y como en la posibilidad de volver a construir. No que sea fácil, pero cuando construyes sobre eso, la construcción es muy padre. ujú, Y que nos enseñó que además, ¿no? Que pues la familia, que ese como sostén, ese eh, como sostén, como armadura que te da el estar en una familia de lazos fuertes, donde todos nos apoyamos, donde todos nos contenemos. Esa contención familiar te ayuda muchísimo ujú. a, a permitirte como seguir adelante a pesar de que sea difícil. O sea, no estoy sola, al contrario, y, y como que todos somos un equipo y todos vamos a salir, aunque mis hijos obviamente estaban metidos en el negocio, pero ellos tenían sus planes de la universidad, ¿no? Ujú, Y, y, y también como que la vida no se acaba y no sé de dónde van a salir las universidades que en Estados Unidos son carísimas, pero, o sea, you follow, ¿no? Sigue tus sueños, aplica, hazle. Mis hijos, la verdad, son súper buenos estudiantes y eso los enseñó quizás a ser muy independientes y a buscar muchísimos recursos por sí mismos, ¿no? Sabiendo que no podíamos pagar una colegiatura del todo, o sea, trabajando. Yo me acuerdo, por ejemplo, Constanza, que fue la primera que se fue, buscando becas por todas partes, súper movida, ¿no? En este plan pero además ni entiendes lo que es aplicar en una universidad gringa. O sea, en México vas, haces un examen y generalmente pasas, ¿no? En Estados Unidos aplicar en unas universidades es otro animal. sí. Hay 293,000. Me acuerdo que mi hija llegó un día con un libro, las 365, es un libro muy famoso en Estados Unidos, las 365 mejores universidades en Estados Unidos. O sea, tienes 365 excelentes opciones para escoger, ¿no? Entonces, pero pues, eh, eh, y eso sí lo aprendimos un poco en la marcha con Constanza, ¿no? Eh, pues no es pasar un examen, es ir construyendo un currículum, es hacer internships, es hacer servicio comunitario, es tener un currículum como si fueras a presentar un trabajo, es hablar otro idioma, haber estado en clubs, es tomar AP clases, que yo no tenía ni idea, la verdad, como mamá, Ujú, ¿no? Entonces vas como, la verdad vas aprendiendo muchas cosas, y eso es sí. cultura, ¿no? Cuando te dicen, pues, how many AP classes, pues no tengo ni idea, o sea, lo empezamos como en secundaria, pero lo vas entendiendo como en la marcha, ¿no? No puedes entenderlo de otra manera. Quizás Constanza fue la que abrió esa brecha y luego Juan Pablo, ¿no? Ya lo entendías perfecto, pero, pero pues sí, vas aprendiendo a otro sistema en todos sentidos, en todos sentidos, no mejor ni peor, pero muy diferente.
sí tenemos muy claro, ¿no? Constanza, cuando se fue a la universidad, todavía seguíamos con el restaurante sabiendo que ya no iba a funcionar. Ujú, Entonces, sí, Eric, sí, ahí sí lo dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a cerrar una vez que ella esté allá y claro. regresemos, lo cerramos, pero no ahorita para que ella se vaya bien, Mm, ¿no? Y fuimos, la dejamos y como al mes lo cerramos, ya sabiendo que ya, ujú, ¿no? Y y bueno, pues ahí le tocó, ella estaba como en una parte nueva, quizás a Juan Pablo, mi hijo, le tocó como la parte de cerrarlo pues cosas diferentes que a su hermana, ¿no? Pero sí toca. Pero sí, sí, la verdad es que pues, pues la vida es un cambio constante, ¿no? sí. En donde estés y te tienes que adaptar a él. Y cuando te vas a vivir fuera, que yo creo que es de las cosas, te vuelves mucho más flexible y mucho menos como aferrado a agarrarte y a no perder lo que había, porque lo que había siempre se acaba. La verdad, Sí, siempre se donde vivas, ¿eh? Aunque no te muevas de tu casa los últimos 50 años, ¿no? sí. Sí, yo sobre todo lo veo como en la profesión, ¿no? O sea, eres arquitecto, pero en este nuevo lugar tienes que ser camarero por sobrevivir y luego ya ves qué vas a hacer, ¿no? En tu caso, eras psicóloga, pero no podías ejercer y entonces maestra de español, ¿no? O sea, como que al final te destruyes, ¿no? O sea, todo lo que creías que eras y tienes que ver la manera de sobrevivir y no te importa nada, ¿no? O sea, no te importa el qué dirán, el voy a poder o no, o sea, es como algo tengo que hacer. Exacto. Y además te gusta. O sea, a mí me encanta dar clases, me encantaba, ¿no? Y pues empecé y ahí también, fíjate, ahí también entendí de otra manera eh, lo que era la educación, porque una cosa es cuando tú, a través de tus hijos y cuando tú eres parte de un sistema educativo. Yo trabajaba para una escuela católica, mis hijos fueron toda la vida escuelas públicas en Estados Unidos, pero yo trabajaba en una escuela católica, privada, y cuando estás adentro entiendes muchas otras cosas que yo no entendí quizás con mis hijos, ¿no? Mm, De lo que es el sistema educativo y las prioridades que les dan a muchas cosas. En México es diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí la prioridad que yo veía a mis hijos siempre haciendo como essays, haciendo como ensayos y como muchas exposiciones en las clases y hablar muchísimo en público. En eso los americanos son, ¿no? Y como que entendí el todo para qué cuando, o sea, cuando trabajé ahí y tus niños, veías a los niños de tercero de primaria hacer exposiciones de mil cosas en todas las materias, siempre tienes que hablar en público, lo vas entendiendo desde otra perspectiva diferente, no solo de papá. Y me encantó dar clases, fui súper feliz, al final me acabaron dando todo el programa de español, tenía desde kinder hasta tercero secundaria, bueno, en Estados Unidos hasta segundo, porque ahí acaba middle school. Y bien padre, la verdad me gustó tanto que ya empecé a estudiar la maestría, luego se truncó también, pero para ujú. ser maestra, pero me encanta dar clases, me encantan los niños, lo disfruté muchísimo, hice muy buenas amigas ahí con las maestras, 100% americana, cero diversa. Eh, ¿Sentiste diferencia entre la pública y la privada? sí, sí. En primaria no tanto, ¿no? Mis hijos en una primaria chiquita, cuando ellos iban era ya puros americanos. En la secundaria como que convergen, en la pública que convergen como varios primarias, y entonces ahí sí ya vienen como de diferentes primarias, ya no tan contenido. La primaria es como la de la colonia y las otras ya vienen de muchas colonias. Entonces ahí sí ya había hispanos, como mucho más diversa, ya había como de muchas otras nacionalidades. Y sí hay no solo de diferentes nacionalidades, sino de diferentes grupos socioeconómicos. Entonces sí es como mucho más diverso, lo cual me encantó. Y en prepa mucho más, ¿no? Y en Estados Unidos, como dentro de las escuelas públicas o de las escuelas grandes, hay como subsistemas. Entonces tienen lo que es Gift and Talent para niños como más inteligentes, y tienen una cosa que se llama AP Classes, y entonces son niños que van en Advanced Placement como más adelantados, ¿no? Y entonces puedes tomar biología en una clase adelantada o en una clase regular. Y entonces eso es como la subdivisión que se hace ahí, más que por estrato económico, es por nivel académico. Ujú, Entonces, como que sí empiezas a entender, pero sí de entrada el número. O sea, la prepa de mis hijos era de mil y tantos, grandísima, con
pelos rojos, morados, eh, cadenas, sí, no, muy, muy diferente, ¿no? Eh, la primaria toda contenida y la escuela donde yo trabajaba, pues una escuela chiquitita, todos católicos, como mucho más homogénea y que la pública, ¿no? Juan, por ejemplo, que es superdotado, ¿tuvo esta como educación que dices así como especializada? Sí, fíjate que a Constanza también la metieron ahí, pero bueno, yo creo que ahí sí no pasó el examen, no por otra cosa, porque estaba llegando y la verdad pues no hablaba el inglés como, no es que no lo hablara bien, sí lo hablaba bien, pero pues no era su idioma, ¿no? Sí. Y a Juan pues ya se lo hicieron unos años después y sí entró en ese programa que se llama Gift and Talent y entonces te separan de algunas clases como para darte otro nivel. En algunos lugares de Estados Unidos es mucho más intenso, ¿no? Pero en Reno, que es un lugar más chiquito, sí te separan, a veces te llevan a clases a otros lugares. Y bueno, pues te da también la posibilidad de hablar de planetas y de esas cosas que a lo mejor a otros niños les aburren y de todas tus dudas existenciales. Y y pues con niños que les encanta, como a ti, ¿no? Pero sí estuvo ahí. Y ya luego los dos estuvieron en las clases, ya en prepa ya no hay esto, y en secundaria sí lo hay, pero ya estuvieron ambos por igual en las clases de AP, que les llaman, ¿no? Volvamos al punto donde bueno, a ver, cierran el restaurante, ¿y cuánto tiempo pasa para que Eric pueda tener un nuevo trabajo? Pues poquito, la verdad es que lo cerramos. Eric se viene a Los Ángeles un rato a trabajar en un trabajo que él sabía que era bueno, pero dijo, no, o sea, no es lo que yo quiero y me voy a ir solo, que Juan Pablo acabe el tercero de prepa y y en Reno, porque era su último año, tú ya acaba bien todo tu proceso de despedida, ¿no? En Reno, yo déjame ver qué hago, porque este no es mi último lugar y yo voy a seguir buscando trabajo. Y él consigue en Tijuana y entonces él se mueve a Tijuana y yo me quedo ahí con Juan Pablo, él viviendo en San Diego, pero trabaja en Tijuana, y yo me quedo con Juan Pablo hasta que él trabaja, hasta que él termina high school. El último año nos quedamos él y yo ahí y él ya se va a la universidad y entonces sí, Eric ya vivía en San Diego y ya sabemos que ese sí es un buen trabajo en el cual él sigue y y yo me vengo a San Diego. Y te despides de muchas cosas, pero es otra vez volver a empezar porque por primera vez, después de muchos años, regresé otra vez a otro lugar que ya no estaba tan incómoda, ¿no? Sí. Obviamente yo ya Estados Unidos era mi casa, ¿no? Porque en este punto creo que te va a pasar, no sé si ya te pasó, pero a mí me pasó muchos años después, entiendes que no pierdes, o sea, yo nunca perdí a México, no pierdes una patria cuando te vas a un lugar, ganas otra. Eso es lo que yo creo. Pero te pasa tiempo después. Sí. O sea, sí eres extranjera en ambos, sí no eres del todo en ambos, pero también, o sea, yo soy mexicana, nunca voy a ser americana, pero Estados Unidos me ha dado muchas cosas muy buenas y no es para mí cualquier país, es mi segunda patria, ¿no? Entonces ya pues te vuelves a mover a Estados Unidos, ya ese es tu comfort zone, pero ahí lo difícil fue moverte y otra vez empezar sin hijos, ¿no? Y otra vez yo, ya ahora sí, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Como volver a empezar después de haber estado en el mundo profesional alejada, aunque estuve dando clases, quiero seguir dando clases o quiero hacer algo diferente. Entonces, si es otro, hijo, bien difícil, porque cuando yo dejé Reno, pues era dejar mi casa donde habían crecido mis hijos, dejar mi vida de mamá y volver a empezar de cero, porque no entiendes tanto ese concepto, o al menos yo, de haber nacido en la Ciudad de México, de que tus hijos se vayan a estudiar fuera. Y es difícil, la verdad es que sí es difícil, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando, y lo entendí, no ahí, pero cuando fuimos a dejar a Constanza a la universidad y nos dieron ahí varias pláticas, uno de los
deans ahí de una de las escuelas decía que él, decía yo, hoy los veo, ¿no? Todavía mis hijos no van a la universidad, pero entiendo mi mamá que lloraba y lloraba y lloraba cuando eran americanísimos. Cuando yo me iba a la universidad y él decía, mamá, pero ¿por qué lloras tanto? O sea, me voy a la universidad y lo entendí perfectamente con el tiempo, que dijo, es que porque mi casa, la casa donde tú viviste, que era tu casa, ya nunca va a volver a ser tu casa. Ujú. Y sí, los hijos regresan en el verano, regresan a las vacaciones y se están un rato, pero ya nunca regresan, o sea, no acaban la universidad y dicen, voy a regresar a vivir con mis papás, a vivir en mi casa. Esa ya no es su casa. No, en el momento que se van, se empiezan a ir poco a poco, la universidad tampoco era su casa, pero ya es el mundo de posibilidades que te va a dar la universidad y es muy difícil que después de vivir 4 años solo, en un mundo que te ofrece 1000 posibilidades, quieras volver a regresar a vivir a mi casa con mis papás, como para regresar para allá. O sea, a lo mejor sí regresas, pero no para quedarte de por vida. Sí. O sea, regreso mientras consigo, regreso mientras, así regresaron, ¿no? Regreso mientras consigo trabajo, mientras me sale este proyecto, mientras tal. Constanza, de hecho, nunca regresó. Juan Pablo sí regresó un rato mientras se iba a su maestría, ¿no? Como era un plan muy definido, pero en el mientras, ya nunca ya regresé y a vivir con mis papás otra vez y bueno, pues sí duele. Pero bueno, es parte del proceso también, que creo que también sufre cualquier papá en muchos lugares, no nada más en Estados Unidos, ¿no? ¿Y tu rol como mamá cambió? O sea, me imagino que ahora cuando iban a visitarte, como que pues al final ya no es la regla de recoge o haz o no sé qué, sino como que ya es más amoroso, ¿no? Y quieres que al contrario que esté cómodo y que no se quiera regresar nunca, ¿no? Sí, un poco, pero también ellos tiran menos, ¿no? Y también había cosas que sí y había cosas que no. O sea, nunca lo hubiera hecho en prepa, ¿no? Pero quizás si vas a salir muy tarde, no, o sea, porfa, ya mejor no regreses, ¿no? Y quédate a dormir en otra parte. Eso nunca lo hubiera hecho en prepa, ¿no? Porque yo soy preocupona, Sí. pero, o sea, sí dime dónde estás, sí dime si vas a llegar. O sea, puedes llegar a la hora que quieras, pero por favor avísame, ¿no? O sea, no estás así como en la universidad. Y sí, pues en el rol de apapacho muchísimo porque sabes que te dura un ratito y se van. Entonces sí, como que priorizas lo que dices tú. Pues el estar el tiempo juntos, más que el cuarto esté, a lo mejor mis hijos piensan diferente, ¿no? Pero más que el cuarto esté tirado, sí, te da muchísimo gusto cuando vuelven a estar y porque sabes que es por un ratito, Sí. ¿no? ¿Y en San Diego cómo te fue? Porque yo lo veo como una pequeña extensión de México, ¿no? Me imagino que había más latinos, por ejemplo, y te fue más fácil en la parte social o igual Sí, te costó. no, me fue mucho. Mira, yo entendí, y no sé si te pase, he oído, creo que oí, no me acuerdo cuál de tus programas escuché con alguien, que habías en uno o dos bien bonitos programas, la verdad. Gracias. Está padrísimo tu proyecto, Lore, Gracias, Gaby. de verdad, de verdad. Y Silvana fue la que dijo, ¿no? Que nosotros somos, ya hasta se me olvidó la pregunta, pero bueno, te voy a decir esto porque somos de estos privilegiados que escogemos irnos a vivir fuera. Sí. ¿No? Muchísima parte de la gente que migra tiene que migrar con una mano adelante y otra atrás y todo en contra, ¿no? Entonces somos muy privilegiados en escoger que queremos vivir fuera y aunque sea difícil, es el lugar que nosotros decidimos, no es porque lo tenemos que hacer, no estamos huyendo de situaciones económicas desesperadas o situaciones de violencia desesperadas en países como muchísimos. Y entonces mi segundo cambio, que creo que en esta parte que viene al caso con San Diego, encuentro que en San Diego hay muchísimo más latinos que en Reno. Pero en Reno sí me llevaba con muchos latinos porque es tu parte cómoda. No necesariamente porque te caigan mejor que los americanos, porque sé más, de entrada el idioma, ¿no?
Y podía haber venezolanos, colombianas, peruanas, y quizás éramos muy diferentes, pero el idioma era el idioma hay ciertas cosas que Latinoamérica tiene, aunque somos muy diferentes en muchas cosas. El común sí hay un como grupo de esa como diáspora que dicen, ¿no? De personas que vivimos en el exilio, muy afortunados de haber escogido nuestro exilio, pero que dentro del exilio creamos nuestras propias raíces para sentirnos bien, ¿no? Y eso pasa también mucho en San Diego. Entonces yo en Reno sí tenía mi grupo donde yo me sentía en Estados Unidos, porque nunca pensé que estuviera en Latinoamérica, en un grupo donde con mis raíces, como raro, ¿no? ¿Qué podía Y ser en tú? exacto, pues más que podía ser yo, me sentía como más cómoda. Y tuve muchas amigas, tengo a la fecha muchas amigas gringas súper lindas, pero el mismo idioma es una barrera, ¿no? Sí, no, porque la verdad es que la sigo queriendo muchísimo, pero la pachanga, el no hay tanto horario, el llegué tarde, la Improvisación. improvisación, eso sí, ¿no? Pero, pero cuando me vengo a San Diego, me encuentro en una comunidad muy peculiar, al menos donde yo vivo, porque obviamente si mi marido va a trabajar en Tijuana, pues tenemos que vivir en San Diego, en un lugar como más al sur, ¿no? Hoy mi hija vive en San Diego, en un lugar mucho más al norte, y hay muchísimo menos mezcla, pero en el sur, pues sí hay como un traspaso todo el tiempo. No hay ese muro tan divisorio, es muy permeable, y la cultura en San Diego es Estados Unidos, en Tijuana es México, pero en ambas partes es muy permeable. Ajá. Y yo me encuentro que donde yo vivo, pues está lleno no solo de gente que habla español, de chilangos, o sea, no solo de gente de mexicanos. Entonces, pues sí, te queda como cómoda, y siempre dicen a ellos, es que vivir en Estados Unidos, les digo, es que este es otro Estados Unidos, o sea, no es lo mismo vivir en San Diego que vivir en Reno, Nevada, que vivir en Nueva York, Sí. ¿no? Que vivir en Wyoming, que vivir en Montana. Cuando dicen, es que los gringos, les digo, ¿qué gringo? O sea, no tiene nada que ver un gringo de Nueva York con un gringo de Oklahoma, Sí. con un gringo rural de Texas. Ajá, a veces cuando estamos como fuera, ¿no? Ejemplificamos como si todos los españoles fueran iguales, tú que vives en España, como si todos los gringos fueran iguales. No, hay un mundo diverso, gigante de americanos, en ideología, en manera de pensar, en racismo, en nivel educativo. Pues entonces en San Diego es México, un grupo muy peculiar, diferente al de Reno, ambos son Estados Unidos, ¿no? Y en pues digamos que la mezcla es muchísimo mayor. El melting pot, esa parte donde convergen tantas culturas, tantas razas y tantos pensamientos diferentes, es mucho mayor que lo que es en Reno, ¿no? Y eso le da otra manera de ser, que yo creo que California es así. California está llena de latinos, ¿no? Los Ángeles creo que es la segunda ciudad más grande del mundo con mayor hispanoparlantes que existe, después de la Ciudad de México. Bueno, no, sí, creo que sí, incluso más que Monterrey, ¿no? Tiene millones, no sé, 6 millones, no sé ni cuántos tiene, pero muchos millones que el idioma español es su primera lengua. Y entonces conocí otra parte de Estados Unidos, y aquí sí, fíjate que se me acabó la nostalgia por México. O sea, cero. Sí. Porque tienes al lado México, entonces yo voy al sastre, de hecho trabajo, bueno, yo ya hice mi maestría en México, ¿no? Porque ahí sí podía ejercer como psicóloga, me metí a estudiar una maestría en terapia familiar, hice otra maestría en trauma, pero ya como en esta posibilidad de trabajar en México como terapeuta en Estados Unidos, súper complicado. Y y ya como que si quieres un taco te vas a México, si quieres ir a la tintorería te vas a México, Dentista. dentista, todo.
Hay cosas que no me gustan, ¿no? De México vivo muy feliz en San Diego. Hay cosas que sí me gustan y ya nada más extraño, lo único que extraño es a la gente. Ujú. México, cero, porque vivo en un lugar pues muy peculiar, pero también es Estados Unidos, ¿no? En esa parte creo que a veces vemos al extranjero en México al menos como de una manera, nosotros no entendemos mucho como en esa parte de diversidad total. O sea, diversidad de religiones, que puedo estar en el súper y puede llegar una que ves que es de la India, otra con su burka, diferentes colores, sabores, oyes no sé cuántos idiomas, ¿no? Yo me acuerdo en Reno, que pues sí era poco diverso según esto, pero uno de mis vecinos era americano, el de un lado, los otros eran de Taiwán, nosotros éramos mexicanos, tenía dos americanos enfrente y tenía unos, ay, ¿de dónde eran? Creo que eran japoneses o no me acuerdo dónde era, y atrás tenía unos iraníes. Ese era un lugar poco diverso. Ajá. Ujú. Imagínate en un lugar muy diverso, ¿no? Sí, Entonces sí. sí te vuelves mucho más flexible y mucho más respetuoso. Ujú, Y ujú. puedes entender que, o sea, ¿qué es Estados Unidos? ¿Los Ángeles? ¿Qué es Estados Unidos, Nueva York? ¿O qué es Estados Unidos, un pueblo de Ohio abandonado, puro gringo, eh, rural? O sea, no es más bueno ni más malo, pero el pensamiento es totalmente diferente. Eh, los estilos familiares son diferentes y compartimos todos, que yo creo que esa es como la parte más padre, ¿no? De vivir en Estados Unidos, como esta parte de, como le dicen, el melting pot, que es la convergencia de un montón de razas, de un montón de religiones, con un mismo idioma, sí, el inglés es como el idioma común, pero cada quien habla y cree, y, o sea, vas a Nueva York, yo creo que ahí es mi hijo vive en Nueva York y es el cúmulo de diversidad total, ¿no? Ujú. Pero donde puedes converger y hay cosas que en común. Y uno es el idioma, otro son las fiestas, eh, otro es celebrar esas mismas fiestas, ¿no? Puedes celebrar todos, va a venir el 4 de julio y ves un montón de razas celebrando ese día, que es algo Sí. común. No es que no sean de otros lugares, pero también te permite celebrar. Y bueno, hay muchas otras cosas que hacen que seas americano, ¿no? Y creo que no esa parte de ser patriota no es envolverte de tu bandera y es la única, es también ser flexible, creo yo. ¿Cómo le hiciste para hacer amigos? O sea, porque en Reno tenías esta parte de las escuelas de tus hijos, que es más fácil tener este contacto con la gente todos los días, ¿no? Y luego a veces solo por la frecuencia de verse las caras, bueno, ya empiezan a saludarse y poco a poco, ¿no? Pero aquí, ¿cómo le hiciste? O sea, en el súper ibas saludando gente, digo, ya sé que tú eres muy social, pero ¿cómo le hiciste? Ay, no sé, es súper difícil, ¿eh? O sea, al principio es de cómo le... Y además también ya estás en una edad, tu edad es muy diferente a la mía, donde, o sea, tampoco así como quiero hacer mil amigos. Sí. Ya después de los 50 te vuelves un poquito más, ¿cuántos años llevo en San Diego? No, me mudé de qué, 49, 48 me mudé. O sea, tampoco quiero ser la mil amigos y no, ya tampoco te interesa tanto, ya te vas volviendo más, pues más picky, como dicen por ahí, y no me interesa tener 200 amigas, ¿no? Y entonces yo dije, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, no tenía idea. La verdad es que no tenía idea. Y, una amiga mía, a través de la oficina de mi marido, la esposa del jefe de mi marido me dijo, oye, hay unas pláticas, sé que eres psicóloga, hay unas pláticas, ella está en un grupo como de ayuda social y te interesaría como psicóloga dar pláticas. Y le dije, pues sí. Y ahí conocí a otra señora que es movidísima, me dijo, oye Gaby, pues me gustaría que dieras pláticas de desarrollo humano en un proyecto que ella estaba haciendo en San Diego para un grupo de señoras. Yo soy como la que dirige y otra iba a dar, porque era, bueno, medio religioso el asunto, yo no creas que soy muy docta en el tema, otro va a dar religión y tú, ¿por qué no das la parte como de desarrollo humano y psicología? Y le dije, pues órale.
Y me estuve ahí como un año. Aparte con ellas hacíamos muchísimo servicio social, pero ahí empecé a conocer un montón de señoras que muchas de mis grandes amigas son de ahí, ¿no? Yo era su teacher y bueno, pues ahora son mis grandes amigas y de ahí pues ya como que se va abriendo y juntas hacíamos varios servicios comunitarios como en Tijuana, hacíamos muchas cosas en una casa del migrante y ahí como que dije, ay, pues psicología es lo mío y ahí dije, ¿sabes qué? Ahí yo lo dejé, ahí me hice de varias amigas, empecé a construir nuestro círculo social y yo solita, yo ahí sí me salí porque dije, ya, ahora sí quiero como dedicarme a lo mío, que quizás dejé por tantos años y me metí a estudiar dejé esas clases y me metí a estudiar mi maestría en un programa que había muy padre en Tijuana, en una universidad, y bueno, pues volví a ser estudiante con mucha gente joven, un poquito desconectada, ya había sido en Reno, pero un poquito desconectada, y ahí también hice otras amigas, ¿no? Ahí, que ahora son mis colegas, gente mucho más joven, pero bueno, que con ellas comparto la parte de terapia, la parte profesional, tengo mis amigas como del área social y con esas estoy bien, ¿no? Sí. Y luego me metí a otro lugar a dar ayuda, porque a mí ese rollo me encanta, que es una casa hogar y soy terapeuta ahí de una niña, de dos, bueno, empecé ahí como dando asesoría y luego ayudando a trabajar, somos varias psicólogas dando terapia a niñas con unas vidas súper, súper complicadas. Y ahí también conocí a otro grupo y entonces ahí también tengo un muy buen grupo de amigas y de ahí como de diferentes partes se va como haciendo, tengo mis amigas de Tijuana, en fin, en la que te dicen, oye, llegó sola igual que tú, no seas gacha, la puedes conocer y pues también te vas volviendo amiga. Entonces he ido como haciendo diferentes grupos y muy contenta, la verdad, muy, muy, muy contenta. No sé si este sea mi último lugar, no lo sé. Eso te iba a Pero, preguntar, que si te ajá. veías muchos años viviendo en Estados Unidos, en San Diego específicamente. A mí me gustaría quedarme aquí, pero también Ujú. entiendo que la vida tiene muchos cambios. Voy a seguir yendo muchísimo a México, especialmente a la Ciudad de México, que están mis papás, pues, digamos, ya muy mayores. Pero si yo pudiera escoger, definitivamente me quedaría aquí. No sé si es mi opción definitiva, ¿no? Porque pues también vivir en California es muy cara, pero quizás entendí en esta parte esta es mi casa, aquí es como un poco esta parte de patria, pues mi patria para mí hoy es donde estén mis hijos, sus Ujú. familias, ¿no? Mis yernos, y mi nuera y mi yerno, y mis nietos, ¿no? Entonces, hoy mi hija con su familia está aquí, mi hijo vive en Nueva York, pero Estados Unidos es para mí un poco mi patria, mucho porque vivo contenta aquí, pero mucho porque aquí están mis hijos, ¿no? Ujú. Entonces, si mis hijos se fueran a vivir a la Patagonia, no sé dónde, no Sí. sé, ya lo consideraría diferente. Hoy te puedo decir que sí me gustaría, ¿no? Ujú. Este, vivo muy cómoda aquí, vivo muy tranquila, esta es mi casa en el sentido de home, aquí estoy contenta, me encanta esta eh, permeabilidad y tener a México a 20 minutos, media hora de mi casa. Este, yo siempre digo que San Diego, cuando eres mexicano, tiene la peculiaridad de poder vivir lo mejor de dos mundos, ¿no? Y si lo tengo, entonces sí, me veo aquí, sí, te lo aseguro, no lo sé, la vida tiene muchísimos cambios, pero sí es un lugar que me encanta y sobre todo, pues la parte como familiar, ¿no? Este, yo, mi lugar es donde siempre digo que donde está tu corazón bien y mi corazón bien es donde está mi familia, que es mi marido, mis hijos, sus familias, como te digo, y mis nietos. Entonces, Sí. bueno, pues so far este es mi lugar, así es, con todo el melting pot que es mi familia también, pero sí, este es mi lugar. Uh-huh. Gaby, y para cerrar, hoy, ¿qué le dirías a
esa Gaby de hace 21 años? ¿Qué le serviría? Mm, Le diría que vea un poco menos o un mucho menos el otro lado de la montaña. Que donde quiera que estés, siempre hay cosas increíbles, cosas difíciles, que aunque dejes un lugar, la gente no se deja. Ajá, mis amigos no se dejan. Mira, Lorena, aquí estamos. Ajá. Eh, que hay cosas que duelen, Sí. pero que eso no impide eh, que disfrutes otro lugar. Básicamente eso, es que te des la oportunidad de desarraigarte un poco, aunque sea incómodo. Y que veas, fíjate que eso sí lo he aprendido mucho de los americanos, que veas un poco más para adelante y menos para atrás. Los mexicanos somos mucho del pasado, del que fue, de lo que perdimos. Y el gringo es optimista por naturaleza, práctico para adelante. Y yo creo que cuando ves un poco menos hacia atrás y ves un poco más para adelante, no, te es menos difícil y te das la oportunidad de vivirlo, y que si no te gusta te puedes regresar, pero que te des la oportunidad. Ajá. Y que te va a dar una libertad el vivir en otro lugar, sobre todo sin boleto, que es muy diferente cuando vas con boleto de regreso. Pero cuando vas sin boleto de regreso, te va a dar la posibilidad, si la sabes aceptar y sabes ver, dejar de ver tanto al monte más verde, te va a permitir crear diferentes versiones de ti misma una y otra vez que quizás no hubieras podido crear en tu lugar de origen, y que también las disfrutes. Ajá. Y que te va a dar Sí. un panorama mucho más amplio de la vida en en el entendido que va a ser incómodo al principio, y que todo cambio es incómodo, y que a veces por no aceptar lo incómodo regresamos, no tanto por el cambio, porque no nos gusta lo incómodo. Pero cuando entendemos que va a ser incómodo por un rato, pero que puede ser muy bueno, yo creo que esa es la parte que te diría. Es básicamente, ve más para enfrente, menos para el otro lado de la montaña, y aguanta lo incómodo, la verdad. En muchos sentidos, ¿eh? En lo incómodo puede ser desde el idioma, desde lo nuevo, desde a veces eres extranjera y no perteneces, alguien te lo va a decir. Desde el clima, yo también me tuve que adaptar a muchísimas cosas del clima, desde manejar con nieve, eso es incómodo. Ajá. Eh, Hasta aceptar que Ujú. tu mundo y tu visión del mundo no es la visión, que hay muchas visiones tan válidas como la tuya y tan valiosas como la tuya, y que cuando como sueltas un poquito, puedes aprender de todas muchísimo, Ujú. muchísimo. Y que nunca dejas, la verdad, Sí. de, de aprender y de encontrarte eh, siempre con cosas diferentes. O sea, no hay lugar en el que un día domines, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay cambio, y pues el cambio te hace ser flexible, y que no importa dónde vivas, vas a necesitar ser flexible una y 10,000 veces para poder adaptarte a lo que la vida te trae. Y vas más ligerito así. Alguna vez leí, no sé dónde, fue hace muchos años, que nunca te debes de sentir cómodo, o sea, siempre debes de sentirte incómodo. Y pensarías lo contrario, ¿no? Como que la felicidad es llegar a ese punto donde estás cómodo, ¿no? Y realmente no, o sea, Uh-huh. la incomodidad, salir de tu zona de confort es lo que te hace crecer. Entonces, si estás cómodo, no vas a crecer. Entonces, bueno, tú decides, ¿no? O sea, al final es una Exacto. decisión muy personal. Me encantó escuchar tu historia porque, o sea, desde los 21 años que se fueron, o sea, esa vez que dijeron, se van a Estados Unidos, como que ahí yo idolatraba a Estados Unidos, ¿no? Y como cuando los iba a visitar y ver su estilo de vida, y en verano los planes en Lake Tahoe,
pero en invierno, tus hijos están en el equipo de esquí y saben esquiar perfecto, y el inglés perfecto, y sus amigos, y tu casa padrísima, y la zona del barbecue, o sea, como que yo veía como guau, ¿sabes? O sea, siempre quería algún día, yo quería eso para mí. Y escuchar como que, okey, sí tenían eso, pero también todo lo que tuvieron que sacrificar, ¿no? O sea, que no todo era bonito, al final para eso tuvieron que dejar muchas cosas y personas atrás. Y muchas, muchas lágrimas, pero pues también cosas, sí, muy, o sea, yo me acuerdo ahorita que dices, ¿no? O sea, ese despegar del avión, de Sí. ya rentaste tu casa con ese hoyo en la panza, ¿no? De dejar por primera vez sin boleto de regreso, uff, es tremendo, pero la verdad es que sí, no todo es fácil, como dices. Hay un montón de cosas lindas, pero, y te vas a cuestionar mil veces, especialmente, no sé, Lore, cuando pienses ser mamá, es cuál es el lugar para mis hijos, ¿no? Eh, yo me cuestioné mil veces si ese, mi marido y yo, si esta era la decisión para nuestros hijos correcta. Eh, a veces hay cosas que me cuestiono, no, no, ya definitivamente lo volvería a hacer mil veces lo mismo, pero sí te cuestionas, ¿les estaré dando lo correcto, lo que es bueno para ellos? Porque tus hijos no te lo piden, tú van en el paquete y tú se los das, ¿no? Entonces sí, esta parte, tú te lo vas a seguir cuestionando, no sé cuál sea tu plan en España, pero te la vas a cuestionar mil veces, es dónde me quedo, dónde quiero tener a mis hijos. Eh, quiero que vivan en España súper tranquilos, pero no van a tener a sus abuelos todo el tiempo, ¿no? No van a tener a sus primos todo el tiempo, o por, es mi necesidad de que ellos tengan abuelos o es su necesidad, en fin, eh, como que entran muchísimos factores que nunca uno deja de cuestionarse y yo creo que bueno, es buenísimo cuestionarse, entrar en crisis y pues no pasa nada y lidiar con lo incómodo. Creo que gran parte de nuestra decisión como pareja y como familia, al menos de Eric y yo, es entendiendo que les vamos a quitar cosas, porque el que vivan fuera no, pero dónde creemos que ellos pueden como florecer Ujú. más, ¿no? Crear como un mundo mucho más abierto y tener como mucho más posibilidades. Y bueno, pues decidimos que acá no es que en el otro lado no existan, por supuesto que no, es para nuestra visión. Ajá. Esta fue quizás como la posibilidad de, y la verdad es que pues, Ujú. hoy los veo, ¿no? Eh, mi familia, como te dije hace rato, es un melting pot, pero están súper bien. O sea, mi hija se casó con un cuate que viene de Bélgica, eh, que su primer idioma es el francés. También vivió lo mismo que vivimos nosotros. Mi hijo vive en Nueva York con una cuata que es americana, pero que su papá es africano y su mamá tiene descendencia noruega. Y total que pues lo que nos converge es como pues la familia, no tanto de dónde vienes y el color de la piel y cuál es tu primer idioma. Y ahí es donde entiendes como el peso de la familia, no en que todos seamos iguales, sino como en esos lazos de unión y de contención que te hacen pertenecer a un lugar. Tú lo debes de vivir con Andoni, que es tu micromundo, pero ese, cada vez cuando entras a tu casa, esta es Ujú. mi patria, ¿no? O sea, no necesariamente, digo, no sé qué tanto Sí, extrañes, eso ya es, y cuál sea tu visión. Y también se vale decir, qué padre experiencia, I'm done, ya me voy, ¿no? O sea, no te tienes que quedar, o sea, es igualmente válido, igualmente cada quien decide lo que cree que es mejor para uno o sí. lo que puede a Creo que lo veces. que me falta, que ayer que Ujú. estaba pensando en tu entrevista de hoy, y, admiro de ti y de tu familia, es que nunca perdieron el contacto. O sea, en las Navidades nos mandaban postales con su foto, cuando ibas a México siempre nos veíamos sí o sí, y por lo menos se quedaban una noche en nuestra casa, llamadas, mensajes, siempre muy presentes, que creo que eso ayudó a que siga la relación, ¿no? O sea, porque muchas veces te vas
y te olvidas, Mm, o una vez al año el cumpleaños, pues no es suficiente, hay que estar ahí. Y eso creo que lo agradezco de ti, creo que tengo que aprender, creo que tengo que empezar a yo también mandar postales. exacto. Y, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que empiezo a sentir que mi sobrina se empieza a olvidar de mí, Mm, como que eso es lo que más me duele, ¿no? ujú. Entonces, tratar de crear nuevos canales de comunicación, la frecuencia, todo, ¿no? Para seguir sintiendo esa cercanía. Exacto. Esa parte y como que sí la teníamos muy clara es, o sea, lo que te hace la familia es el contacto, no necesariamente que los veas tanto, es como estar ahí, hablar, la postal, como dices tú, de Navidad, Mm, ¿no? Y el ver a la gente, como dices tú, a veces te abrumaba, pues sí, pero es la única, pero también me encanta y también sí teníamos muy claro, mi marido y yo, que no queríamos que nuestros hijos perdieran esa parte mexicana. A mí, ujú, yo di clases, como te digo, y me pues, decía, es que no, o sea, wow, no lo podía creer. Sí le decía a las mamás, ¿qué pasa? Que la mamá era latina y sus hijos no hablaban, o sea, que había nacido, que había llegado a los 28 años o a los 30 y tantos a Estados Unidos, su primer lengua, y tenía el acentote todavía, y no, no es crítica, pero sus hijos no hablaban una palabra de inglés, ¿no? Yo tenía muchas de esas mamás que eran latinas, papás americanos, que eran mis alumnos y no hablaban, perdón, una palabra de español, no de inglés, una ujú, palabra de español. Y eso sí es desarraigarte. O sea, que tú llegues a ver a tus abuelos y que no puedas comunicarte con ellos. Que no te sientas orgulloso del lugar. No importa que hoy mis hijos eh, sean mucho más americanos en muchas cosas que mexicanos, pero son muy orgullosos del país donde nacieron, quieren muchísimo a México. A mis hijos después de muchos años le pueden preguntar a Leon Ward, ¿de dónde eres? Soy mexicano. ¿No? Es que esa parte de yo, ese es de mis raíces como país, como lenguaje, como cultura, como familia, como amigos, pues te da mucho más que lo que te quita, la verdad. Y ujú. es así como, sí fue como una prioridad el no perder el contacto allá, aunque viviéramos contentos acá. O sea, puedes tener, como dije hace ratito, lo mejor de dos mundos, obviamente no todo, ajá, como dices tú, yo no tengo el día a día con mi sobrina, como dices, ¿no? Ujú. Bueno, sí, pero no quiere decir que no pueda pedirle a mi hermana que cada día por Zoom no podamos hacer una, algo y le enseñaré a pintar y tengo que ser creativa, algo para yo no perder ese contacto y que ves a muchísima gente. La verdad, yo tengo una amiga que su nieta vive, no sé, eso es en Ucrania, no sé ni dónde vive, y los ve una vez como cada 3 días y ya ahora le está costando más el lenguaje, ¿no? Los niños su primer lenguaje, no, no eres de Ucrania, ellos viven en Canadá, como el entenderse, pero dice, yo los veo 3 veces a la semana y platicamos y es los días que cenan conmigo. Son esfuerzos que tenemos que hacer como Sí. para, pues para no perder lo que, sobre todo lo que tanto queremos, no tiene como, Ujú. y parte se pierde. También it Sí. is what it is, como Sí, si del tú día a día te ah, pierdes. Sí. exacto. Ujú. Y ahí, y a veces, pues mira, eso sí aprendí muchas veces, como en esa parte de nos quedaré, te vas a quedar aquí para siempre, o el turning point de nos quedamos aquí o nos regresamos, siempre es como go with the flow. Pues ahorita sí lo intentamos y ya veremos. O sea, como que nadie podemos planear de aquí a 30 años, ¿no? Entonces, pues sí, mi proyecto, ahorita estamos felices aquí, nos encanta San Diego, a lo mejor como tú estás en Barcelona vives, ¿verdad, Lore? Barcelona, sí. Ajá, estoy muy contenta, pues ya, como que voy con la corriente. O Ujú. sea, sí tengo un plan a mediano y a largo plazo más o menos estructurado y sé por qué me estoy quedando, obviamente, pero no puedo tener todos los pelos en la mano y tener todo el control porque es imposible. Entonces, eso tampoco te permite como disfrutar lo que vives, ¿no? Y yo creo que parte de disfrutar es, pues, soltar. Sí. Yo al principio decía: "No sé, no sé", pero luego vi que era importante decir que sí me quedaba o sea, a nivel ¿No? social,
porque dicen, bueno, invierto mi tiempo en ti, que te vas a quedar, ¿no? Porque como Ujú, Barcelona van y vienen, y tú dices, pues no sé si me voy a quedar, como que a lo mejor no ayuda mucho, ¿no? Entonces ahí sí fue como así, por lo menos 2 años sabemos que nos vamos a quedar. Y exacto. ahora lo hacemos como muy anual el plan para, o sea, como que no estar todos los días hablando del tema, ¿no? Ay, Porque al no, principio no. era, Ajá. oye, ese hoyo en la pared que al final tú lo vas a tener que tapar, ¿lo queremos hacer o no? Exacto, Y exacto. porque no sabemos si nos vamos a regresar en un mes, y era como muy cansado. Entonces, como que tener claro, por lo menos 1 o 2 años, o el tiempo que quieras, voy a estar aquí, ya, como que te ayuda a tener los 2 pies aquí. Y en esa parte que harías, voy a estar aquí y esta es mi casa. Sí. Y estas son mis amigas, y este es el Ujú. súper, y este es Y mi este es mi nuevo dentista, idioma. Sí, este es mi dentista, ajá, o sea, eh, es como, este es mi lugar. Porque exacto. si, y digo, ahorita estás a lo mejor fresca, te acabas de ir, pero si cada año hago la revaluación, o sea, no, esta es mi casa, y si un día le tengo que hacer la revaluación para regresar, pero ahorita no tengo ninguna razón para hacerlo, Sí, ¿no? sí. O sea, yo no tenía razón para venirme a San Diego, y pues como te comenté en mi historia, pues la parte aquí me trajo, ¿no? Y resulta que, pues yo creo que, o sea, me fascina este lugar. Ujú. Me fascina, me fascina. No sé si lo hubiera escogido algún día, si pudiera aquí me quedaría para siempre. No lo sé. Ajá. No sé porque no sé lo que la vida me presente, pero eso no. Entonces como que cuando no estás con la mentalidad de construir y de quedarte, pierdes la oportunidad de disfrutar el lugar con todo lo que te da. Ujú. Eh, Creo que en alguno de tus episodios dijiste, mi psicóloga me dijo colgar el cuadro. Sí, esa es tu casa. Sí. Ujú. Allá no tengo casa. Ujú. Sí, no tengo. Esta es Sí. mi casa. Esta es, o sea, este es, yo no sabíamos cuánto nos quedamos en Reno, pero o sea, nos instalamos, compramos casa y esa era nuestra casa y nuestra casa de Querétaro, o sea, estaba rentada y ya, era como, esa no es mi casa, esta es mi casa, Ujú. ¿no? Y yo creo que eso sí es súper importante y esta es la escuela de mis hijos, nunca les dije, pues a lo mejor nos regresamos, hagan amigos, no, este es nuestro lugar, este, ajá, y este Ujú. era el trabajo y yo vivo como si no me fuera a mover de aquí. Porque si no, pues no construyes nada, la verdad. Claro, claro, sí. Gaby, pues muchísimas gracias otra vez por compartir tu historia y por haber mantenido, como te decía, esa cercanía con nosotros. Ay, no, es la verdad, soy muy privilegiada en esta parte porque tengo amigos en Ciudad de México, muy buenos amigos, ya independientemente de la familia, amigos, pero amigazos en Querétaro, aunque hace 21 años que salimos de Querétaro, muy buenos amigos en Reno y ahora aquí. Entonces, esa es la Ujú. parte que tú lo viste en la boda de mi hija, o sea, sus damas, que tú fuiste dama de ella, Sí. ¿no? Eran de todos los... ¿Por qué está tan grande? Pues porque tiene de todas las partes donde ella ha vivido, ha construido amigas, Ujú. eh, que yo creo que eso es padrísimo. El que tú te vayas de un lugar no quiere decir tu mami y yo seguimos siendo amiguísimas, aunque pero amiguísimas, yo a tu mamá la quiero muchísimo, es parte importante de mi vida, aunque hace 21 años que no comparto lo cotidiano con ella, pero Ujú. seguimos compartiendo mil cosas. Ujú. Entonces yo creo que eso sí eso no te lo quita vivir lejos, la verdad, Ujú. no, no te lo quita y te da la posibilidad de construir y construir y construir en muchas partes y es como sumar más que restar. Sí. Sí, por ejemplo, tú fuiste la primera con nido vacío y ahora debe de ella empatizar, ¿no? Con lo Exacto. que en su momento sentiste. Sí, Exacto. sí. Exacto, mi nido vacío, en ese momento yo vivía en San Diego, mi hijo estaba en Connecticut y mi hija estaba en Spokane, que está por Seattle. O sea, estábamos en los triángulos más lejanos y pintas el mapa en Estados Unidos, Sí. pero pues es lo que es y también, o sea, no solo permitir con los amigos, es también con tus hijos, así como con tus hijos no, me imagino tú lo tienes con tu mami, el vivir lejos no hace que mi lazo se haga más débil, no tiene, quizás hasta se hace más fuerte, ¿no?
El que tú no veas a tu mamá diario o muy seguido no quiere decir que no necesites hablarle para contarle algo tuyo. Pues igualmente con los amigos, con la familia, con los primos. Y hay lazos que pues sí se van enfriando y también it's fine, ¿eh? O sea, en la vida también, exacto. O sea, ni modo que tus lazos a los 25 sean los que van a estar toda la vida. Pues no, tampoco. Así es, mi Lore. Muchas gracias, Gaby. Espero que esta historia inspire y ayude a muchos y dejamos tus datos como terapeuta al final de este episodio. Así que gracias, Gaby. Un besito. Un beso grande, mi Lore. Bye bye.